Buenas tardes para quienes nos acompañan desde diferentes regiones de Colombia y de América Latina. Les damos la bienvenida a esta sesión virtual sobre debates contemporáneos del desarrollo, adopción de las buenas prácticas de la OCDE, conveniencia, retos y limitaciones de la implementación del recetario OCDE, organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER, de la Universidad de los Andes. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales organizadas desde la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes. Los temas que abordaremos en esta sesión virtual se profundizan en la línea de investigación del CIDER sobre instituciones, paz y desarrollo y sostenibilidad, ambiente y desarrollo. Quienes estén interesados en recibir información sobre este programa o sobre las líneas de investigación del centro, nos pueden escribir al correo ciderinformación@uniandes.edu.co o a la línea de investigación o a la línea de WhatsApp 350-682-1133. De todas formas, les compartiremos por el chat la información. Antes de iniciar, les recordamos que podrán escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante la actividad, en el espacio de preguntas y respuestas, o escribir en el chat interno al panelista preguntas y respuestas. Y al final abriremos un espacio para responderlas. Los invitamos a interactuar en Twitter con el numeral Debates Contemporáneos del Desarrollo. Los dejo en compañía del profesor Jairo Santander. Bueno, muy buenas noches a todos. Ya tengo retorno. Ok. Me alegra mucho el diálogo que vamos a tener el día de hoy alrededor de un tema que realmente puede llegar a tener una trascendencia muy importante para lo que es la configuración de las políticas públicas en el país, pero que pues dada esa coyuntura del COVID-19 y que hay otras prioridades cada vez mayores como la crisis económica y social que esto ha ocasionado, pues ha quedado relegado en un lado, pero que efectivamente va a estar muy relacionado. Entonces, como lo planteó Roger, hoy vamos a tener un panel de lujo para dialogar alrededor de las implicaciones que tiene para el país, pero también los retos institucionales que tiene el ingreso de Colombia a la OCDE, pero sobre todo la adopción de sus buenas prácticas. En un primer escenario académico, vamos a tener un momento para dialogar alrededor de la conveniencia o no de esta idea de las buenas prácticas en un escenario de difusión de instituciones globales estándar y pues qué implica eso para el país. La segunda parte de la discusión la vamos a estar englobando sobre la viabilidad institucional de ese escenario de difusión y también pues la capacidad que tiene Colombia para estar haciendo esta incorporación de los lineamientos OCDE. Hoy nos acompañan en el panel realmente tres conferencistas que admiro mucho. La profesora Carolina Urrego. Ella es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Es PhD en Economía Política Internacional de la King's College London y también es magíster en Estudios Internacionales. Tiene un pregrado también en negocios internacionales y su investigación se ha enfocado en el comercio internacional, el desarrollo, la cooperación internacional y en los enfoques cognitivos en la toma de decisiones. También nos acompaña el profesor Mario Valencia, él es director de ese trabajo y actualmente también columnista del Espectador y de la revista Dinero y pues, de otros escenarios de difusión de opinión. Él es economista y magíster en políticas públicas y actualmente también es docente de las universidades Nacional y CESA. Y también nos acompaña hoy el profesor Jairo Parada, profesor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad del Norte, doctor en Economía de la Universidad de Missouri y magíster en Economía también de la Universidad de Illinois. Ha participado como investigador y consultor en múltiples proyectos públicos y privados y fue coordinador del área productiva de Corpes de la Costa Atlántica y un gran conocedor del tema de la economía institucional y uno de los pioneros del tema en el país, con sus áreas de interés en investigación en economía urbana, desarrollo regional
y Economía Institucional. Carolina, muy buenas noches, ¿cómo estás? No te escuchamos por el... Ya. Esta- Hola, buenas noches. ¿Me Mario, escuchan? sí, perfecto. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo pues, a Carolina y a Jairo. Es un gusto estar en este panel esta noche. Gracias. Profesor Jairo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jairo. Gracias por esta invitación a CIDER y un placer estar aquí con Mario Valencia y con Carolina y contigo. Gracias. Bien, vamos a proceder de la siguiente manera. Yo voy a hacer una pequeña introducción al tema y luego vamos a tener una primera intervención corta de 10 minutos de cada uno de nuestros conferencistas para luego tener nuestra primera sesión de preguntas y ahí sí introducirnos en la segunda parte de la discusión. Tenemos programado una sesión hasta las 7:30. Entonces, pues bienvenidas todas las preguntas y todas las inquietudes por el chat y yo voy a estar tratando de organizarla. Pues como les estaba comentando, Colombia tuvo recientemente su ingreso a la OCDE, pues en un primer momento se vio como una muy buena noticia, pero digamos que el tema en la agenda pública ha tenido un ir y venir y en estos momentos ha como quedado en el congelador. Pero realmente mucho de lo que implica el ingreso de Colombia a la OCDE está asociado a que como tanque de pensamiento la OCDE provee una serie de buenas prácticas o lo que se conoce como recomendaciones o lineamientos que se asocian a buenas prácticas del quehacer de la gestión pública y del gobierno para el desarrollo. En el informe para Colombia, la OCDE se concentra sobre todo en 5 temas. En el tema de la educación, en mejorar los resultados y la equidad de la educación. Vieron con preocupación los resultados de las pruebas PISA. También se concentra en el tema del comercio internacional y las barreras del comercio internacional, y ahí también se incluyen las preocupaciones alrededor de infraestructura. Eh, el tema del empleo y de la formalidad del empleo fue otro de los temas de interés para la OCDE. Y también se encuentra el tema de las disparidades regionales y la inequidad regional en términos de desempeño económico, pero también en términos de condiciones de vida. Y por último, pues la tradicional recomendación o preocupación alrededor de la eficiencia en la inversión en investigación y desarrollo para el país. Dentro de estas preocupaciones, pues obviamente la OCDE hace una serie de recomendaciones muy amplias. Algunas han generado una gran discusión en el país, sobre todo los que tienen que ver con el tema laboral y pensional. Pero digamos que en educación también hay unos asuntos que son de interés, pues además de las obvias recomendaciones de mejorar la calidad y el acceso sobre todo a la población rural, también hay una fuerte insistencia en orientar la educación al empleo y la educación vocacional, lo que implicaría una educación técnica y tecnológica. En la reducción de barreras al comercio, pues evidentemente todos los temas de apertura, pero sobre todo reducir la dispersión de tarifas, evaluar la conveniencia o la distorsión que pueden estar generando las barreras no arancelarias, y el tema de los modelos de contratación para la construcción de infraestructura. Empiezan a ser temas que son de relevancia dentro de las recomendaciones para el país. El otro punto, que es tal vez donde más se ha generado discusión en el país, está alrededor de la formalidad y el impacto que tiene el salario mínimo en esa informalidad y los costos no salariales que tiene el país, como por ejemplo las cajas de compensación y los aportes al SENA, ¿cierto? Entre las recomendaciones en este espacio, pues está la reducción de los costos no salariales para las empresas, que es algo en lo que constantemente tanto el gobierno nacional como tanques de pensamiento como Fedesarrollo están insistiendo constantemente y que reflejan efectivamente esa difusión institucional, pero también recomendaciones que son muy discutidas y que han generado mucha polémica, como
la promoción de un salario mínimo diferencial por regiones de acuerdo a los diferenciales de productividad, ¿cierto? Y la promoción de escenarios para compañías startup, pero también reducir costos monetarios para el registro de firmas y facilitarles el tema de formalización a las compañías. Dentro de la reducción de disparidades regionales y el desempeño económico regional, pues evidentemente hay unas propuestas para mejorar la infraestructura, ¿cierto? Y algunas recomendaciones alrededor de gobernanza local y de gestión del uso del suelo y de el uso de la tierra, que hay que entrar a mirar con más detalle el tipo de recomendaciones que se están haciendo ahí. También se hace un énfasis muy importante en las políticas agrícolas para proveer subsidios a los productores o focalizar en inversión en la provisión de bienes públicos y infraestructura en lo rural. Y por último, pues en el área de investigación y desarrollo, pues busca un fortalecimiento de la colaboración entre investigadores y compañías, entre universidades y compañías, y el tema fiscal para generar una mayor dinámica de inversión en desarrollo e investigación. Pero también en los informes de la OCDE uno encuentra que hay preocupación e interés alrededor de la estructura fiscal colombiana. Sobre el tema del IVA también hacen una serie de recomendaciones para los ajustes. El tema del saneamiento de las finanzas públicas y de mayores ingresos fiscales están dentro de las recomendaciones, lo que pone en la mira una posible reforma fiscal en el país para podernos adecuar a esas recomendaciones, pero también inquietudes alrededor del sistema pensional y el fondeo de ese sistema pensional. Adicionalmente a estas recomendaciones que la OCDE le hace inicialmente a Colombia, pues como tanque de pensamiento, la OCDE ofrece un manual mucho más amplio de recomendaciones que supuestamente el país a futuro va a ir adoptando en áreas tan importantes del desarrollo como medio ambiente, el manejo de las cuentas nacionales. Tienen un manual muy detallado para esos temas, pero en otros temas que también son de relevancia para la gestión pública del desarrollo, como lo es, por ejemplo, el gobierno corporativo de las empresas públicas. Entonces, digamos que ese manual o ese recetario que tiene la OCDE es muy amplio, y parte del discurso con el que el gobierno justificó el ingreso a la OCDE es precisamente poder acceder a ese manual de buenas prácticas, y dentro de ese argumento, pues la idea de que qué mejor que contar con los que saben hacer políticas públicas para asesorarnos en hacer política pública. Ahí entra una discusión muy amplia, y es qué capacidad tiene Colombia de entrar a incorporar este recetario dentro de su manual de funcionamiento como Estado, y pues también el grado de conveniencia de hacerlo. Esto desde las lógicas de difusión institucional. Para eso precisamente hoy tenemos a nuestros panelistas. Cada uno va a observar el tema desde unas dimensiones particulares, y quiero darle entonces la palabra a la profesora Carolina el día de hoy. Buenas noches, profesora Carolina, y bienvenida a tu intervención. Hola, buenas noches a todos otra vez. Muchísimas gracias a Jairo y al CIDER por la invitación, y pues qué chévere estar aquí con los profesores Mario y Jairo para hablar de este tema que yo creo que es muy interesante y que desafortunadamente yo creo que no ha recibido la atención que realmente necesita, y muchos de los debates han estado un poquito como alejados de la realidad, y yo creo que un poquito muy como orientados más como por algunas emociones y como por algunas ideas preestablecidas más que por algunos de los hechos. Entonces yo creo que esto va a ser muy interesante, y quisiera comenzar esta primera intervención como desde el escenario internacional, es decir, ¿qué significa? ¿Qué hace la OCDE? ¿Qué es la OCDE? ¿Y qué significa para los países de renta media, o para un país como renta media como Colombia, ser parte de este grupo? Entonces,
yo creo que aquí es importante revisar tanto los elementos institucionales de la organización como los elementos ideacionales. La OCDE nace oficialmente en el 61, en sus antecedentes fue como una herramienta que sirvió para la reconstrucción europea después de la guerra, ejecutar los recursos del Plan Marshall. Y digamos, esa es la historia de la institución, pero detrás de la historia de la institución hay toda una construcción ideológica sobre de qué forma entiende la OCDE el desarrollo y qué actividades hacia el desarrollo son las que desempeña. Entonces yo creo que uno de los componentes, digamos, acá en Colombia la discusión ha estado alrededor de las buenas prácticas y un componente importante del trabajo que hace la OCDE y probablemente donde recibe este título como que muchos le dan de Club de Países Ricos es el trabajo de la ayuda oficial al desarrollo. Y es que, ¿quiénes son los miembros tradicionales de la OCDE? Pues son los países que han superado algunas barreras al desarrollo y que en la actualidad son categorizados de acuerdo a los estándares del Banco Mundial, gustennos o no nos gusten, están categorizados en ingreso alto. Eso quiere decir que ya han superado unas etapas del desarrollo, si quisiéramos verlo así. Y se les dice que son un club de países ricos porque son estos países al interior del Comité para la Asistencia al Desarrollo quienes establecen la forma en que va a funcionar la agenda de cooperación internacional. Entonces son los países miembros de la OCDE los cooperantes tradicionales en la cooperación norte-sur. Entonces, digamos que este elemento ideacional sobre cómo entienden ellos el desarrollo y cómo estos discursos han influenciado todo el tema de la cooperación internacional es muy importante. Y es un elemento como de autoexclusión. ¿Qué hace un país de renta media alta ahí? Es una cuestión bastante curiosa y vamos a ir discutiéndolo porque esto genera unas preocupaciones alrededor de esto. Entonces, tradicionalmente Colombia no había estado cercana a la OCDE. La OCDE no es como otras organizaciones internacionales, digamos, de naturaleza multilateral. El tema de la participación aquí es muy importante. La OCDE no es un país, un voto. La OCDE es de acuerdo a tu porcentaje de participación, o sea, el porcentaje de aportes que hagas, pues vas a tener una incidencia en la organización. El principal aportante desde su fundación a esta organización ha sido los Estados Unidos, aporta cerca del 25% de los recursos de la misma. Entonces eso también nos va a decir mucho acerca de quiénes son los que tienen como, en este grupo de países, todos ingreso alto, quiénes son los que más tienen como incidencia. Entonces Colombia no había estado muy cercana porque Colombia es un país que ha recibido cooperación internacional por muchos años en el marco del proceso de paz. Activamente estuvo buscando ese tipo de apoyos de la comunidad internacional. Entonces, lo que encontramos aquí es un fenómeno relativamente nuevo, el acercamiento de Colombia a la institución y querer ingresar a la misma. Y yo creo que desde la política exterior del país, esto es como una paradoja, termina siendo como una paradoja, porque Colombia está, digamos, hace parte, sin embargo, es como una de estas cosas no es como las otras. Y la narrativa de las buenas prácticas y que siguiendo estas fórmulas vamos a alcanzar unos niveles más altos de desarrollo, pues son bastante cuestionables. Hay un término que me parece que describe este fenómeno y es un término del economista Land Pritchett, donde él habla del mimetismo isomorfo, y ese mimetismo isomorfo es como una práctica que se deriva como de las ciencias naturales en que algunos animales, por ejemplo las ranas, tratan de imitar a ranas venenosas y tratan de copiar esos colores para defenderse de posibles atacantes. Y en el contexto del desarrollo y en este caso como de la participación de Colombia, yo creo que esa ha sido como nuestra aproximación. Es más un fenómeno de imitación, es un proceso que va en esa línea que es muy de la política exterior colombiana, que es de parecer antes que ser. Y yo insisto mucho con esto porque ya estamos ahí adentro, tenemos que revisar qué implicaciones tiene esto, pero para poder realmente revisarlas tenemos que pensar un poquito en la génesis de esto. ¿Cuáles son las razones para que Colombia esté ahí? ¿Cuál es la naturaleza misma de la organización
y si realmente pertenecer a esta institución puede o no llegar a tener una incidencia en el desarrollo del país. Entonces, en el marco de esta práctica como de mimetismo o como de una mímica, me parece que lo que lo que el país hizo en un momento inicial fue eso, como querer parecer algo que todavía no es, porque es muy difícil para un país de renta media querer aplicar las buenas prácticas que implementan países que se encuentran en unos estados distintos, en unos niveles como mucho más avanzados. Eso por un lado. Y como para cerrar esta primera intervención, quería como hacer énfasis en las dificultades que esto va a plantear. Es decir, si pensamos en la implementación de muchas de estas recomendaciones, tenemos que también entender que la participación que tiene Colombia con la organización no es vinculante, es decir, aquí no nos van a exigir, no nos van a obligar. La pregunta es, ¿cuándo salen estas discusiones de la OCDE a la luz pública? ¿Frente a qué temas? Porque a veces también pareciera que muchas de estas iniciativas tratan como de difuminar algo de la responsabilidad y trata como de decir, no, es que la organización nos está pidiendo que hagamos, cuando incluso al interior del país hay como muchos intereses ahí vinculados a la hora de tratar de avanzar muchas de estas iniciativas. Entonces, eso sería como una primera aproximación para dar contexto, plantear algunas preguntas y luego empezar a revisar de manera puntual aquí con los profesores cuál ha sido el impacto de esas propuestas, qué realmente está pasando, quiénes las apoyan, quiénes no, y cuáles son las narrativas también detrás de eso, porque hay mucho ruido, pero a veces poca sustancia. Gracias, profesora Carolina, por tu primera intervención. Profesor Jairo, tu espacio. Aún esto fue una propuesta. Todo. O sea, aquí en Barranquilla hace nada. Pero contar la que hay que pagar de los costos de entrada. Entonces, ¿cómo venimos? O sea, se propone de forma para que propuestas de acuerdo a cómo tienen los preguntas. Pero a mí me... Y es que medio del ingreso en dólares, paridad de poder, es de $49.600. Y en paridad de poder, ya está en 16.000. Y si nos vamos a euros, el promedio de los países de la OCDE es 34.000 per cápita. Colombia está en un pobre 1.446 euros. En otras palabras, el promedio que tiene la OCDE en dólares paridad poder adquisitivo es 3 veces el de Colombia. Evidentemente, incluso yo revisé cuidadosamente las cifras y el único país que está cerca de nosotros es Chile. Entonces uno dice, bueno, somos el país que entra a la OCDE, pero con el menor PIB per cápita. Es como si nos invitaran a un club y nosotros sentimos que no pertenecemos.
El otro punto es que cuando uno mira la OCDE en lo referente a modelos institucionales, y aquí me baso en un paper muy bueno de Milan Zafirovsky, que acaba de publicar en la revista Social Indicators Research 2020, y dice que en la OCDE hay una gama de modelos de capitalismo. Hay un capitalismo muy anglosajón, tipo pues Inglaterra, Estados Unidos, donde la democracia no es muy amplia, y algo más coordinado, pronto los franceses, los italianos. Hay países de un capitalismo mixto, sobre todo en la Europa Oriental. El caso del modelo del capitalismo escandinavo, que es muy democrático, existe mucho en el coordinado. Y él construye una cantidad de indicadores. Y que para los Estados Unidos, Chile y México. Yo creo que si nosotros no lo pudo sacar porque no era en el momento en que él hace el estudio, no tiene cifras. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué modelo? Más democrático, más equitativo, aún más en el caso de los años. Y siempre esto nos trae a lo que es frecuente en Colombia. Es lo que muchos autores han llamado en la teoría del desarrollo de la institución. Es decir, nosotros en lugar de desarrollar la propia institución, desarrollo informativo. En los años 90 trajimos el consenso de Washington. Profesor Parada, te quería pedir un favor, y es tratar de apagar el video para poder tener una mejor recepción, porque se está escuchando entrecortado, entonces de pronto bajándole presión a la red podemos funcionar. Ya podemos continuar. Estoy apagándolo, sí, pero parece que hay problemas aquí. Hay problemas aquí en internet. No, pero ya se escucha mejor. Sí, se escucha muy bien, ya, gracias. Entonces, lo preocupante aquí es que vuelve y se repite la historia de la incrustación institucional, que hablan muchos autores. Vemos cómo los países se han desarrollado, qué instituciones tuvieron, y tratamos de coger ese paquete al margen de nuestras condiciones concretas, históricas, locales y regionales, y tratamos de impulsar esa agenda. Bueno, los 30 años que han pasado de la implementación del consenso de Washington, yo creo que en Colombia no han sido muy exitosos. Por más que se quiera defender, yo creo que los resultados, yo diría que han sido mixtos, muy pobres y limitados. Y en esta crisis del COVID, yo creo que lo que ha salido, lo que se ha revelado es justamente la tremenda deficiencia en construcción de Estado que tenemos en muchas regiones de Colombia, donde pretendimos imitar este tipo de modelos y no nos ha ido bien. Lo hemos hecho con muchas limitaciones. Y, por ejemplo, si nada más vemos la parte industrial, un país que ni siquiera producía tapabocas, ni siquiera ventiladores, había abandonado sus políticas industriales, se vio a gatas en medio de esta crisis. Entonces, la inquietud que sale uno ahí con este conjunto de recetas que brinda la OCDE, uno dice, bueno, ¿a qué tipo de modelo se le está apuntando? Bueno, sí, la OCDE nos trae una especie de sello de confianza, una buena base estadística, un monitoreo y debates, pero para la agenda pública
uno ve algunas cosas interesantes que ahora las podemos discutir, algunas cosas que yo diría positivas, válidas, pero en términos generales el enfoque, los compromisos que el país adquiriría, sobre todo a mí lo que más me preocupa es la política macroeconómica. Ese es un aspecto que me preocupa la política laboral y la política social. Es que los lineamientos que se traen allí son los mismos que siempre hemos tenido en estos últimos 30 años en Colombia. No hay nada novedoso. Y por lo tanto yo creo que hay algunas cosas que sí me parecen interesantes cuando uno revisa el informe de la OCDE sobre Colombia, cosas que sería válido implementar. Pero en temas de fondo, temas cruciales, yo diría que es más o menos la misma agenda con un sello nuevo, con una presentación nueva europea que el gobierno Santos nos quiso dejar de herencia. La impresión que yo tengo es que este gobierno no le ha puesto como mucha atención a eso. Y ahí dejaría. Gracias, profesor Jairo, por tu primera impresión. Mario, tu primera impresión alrededor del tema. Bueno, Jairo, varios aspectos introductorios. Uno, recordar que Colombia es el país que más se ha demorado en el proceso de ingreso a la OCDE. Y eso tiene que ver con algo que decía Carolina, y es que en ese proceso de invitación, pues la OCDE se dio cuenta que Colombia no se parece en nada al resto de países de la OCDE. Y al final la decisión de permitir que Colombia ingresara a ese club fue una decisión resultado de un lobby político muy fuerte que hizo el gobierno de Santos en el último periodo para poder ser aceptado, pero el proceso duró más de 5 años. Es el país que más se ha demorado en todo el proceso de cumplir con los requisitos de la OCDE. Porque aquí hay otra cosa también, es cierto que no es vinculante, ¿sí? Pero si no se cumplen las recomendaciones, tampoco se puede entrar. Es decir, esto es un club. Y en el club, pues hay unas reglas. Si usted no cumple las reglas, pues se tiene que salir del club. ¿Sí? Entonces, Colombia tuvo que cumplir una serie de requisitos muy, muy extensos, pues, y muy complejos. Y al final la decisión resultó siendo una decisión política, incluso que le costó más al país en términos de exigencia. Por ejemplo, Estados Unidos, para que Estados Unidos votara a favor del ingreso de Colombia a la OCDE, puso como requisito la chatarrización, puso como requisito las compras de etanol, puso como requisitos más compromisos en materia de derechos de propiedad intelectual, y si no, no daba el visto bueno, ¿sí? Eso era como una cuestión pues ahí medio introductoria que vale la pena, pues digamos, anotarla por lo que le ha costado al país el ingreso a este club. Lo otro es esto, yo creo que es más que un club de buenas prácticas, Jairo. Yo creo que la OCDE realmente hace recomendaciones y lineamientos y define políticas y establece políticas para los países. ¿Sí? O sea, esto no es, pues no es que se sientan a pensar cómo debería ser el mundo y una cosa medio utópica y los países verán si lo acogen o no. Porque yo creo que hace parte, digamos, ese lenguaje de las buenas prácticas es más, digamos, como una forma de lenguaje para empaquetar las viejas políticas, como lo decía Jairo Parada. ¿Sí? Entonces tiene un nuevo lenguaje, que es el lenguaje pues, de los criterios de calidad y las buenas prácticas y anticorrupción, pero en el fondo es para recomendar lo mismo. Y aquí quisiera, digamos, entrar como en detalle de cuáles son las recomendaciones que, insisto, se llaman recomendaciones, pero si no se cumplen hay que salirse de la OCDE, ¿sí? Y en ese sentido coincido con Jairo en que ningún país que está en la OCDE ha hecho lo que la OCDE dice que hay que hacer. Ningún país desarrollado en el mundo, ningún país que se ha desarrollado, que esté en la OCDE, ha hecho lo que la OCDE dice que hay que hacer. ¿Sí? Es decir, aquí hay una desviación. Los países que se han desarrollado han tenido una desviación con ese consenso de esas políticas, que antes era el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y ahora, para ponerle un rostro amable, entonces ha ganado protagonismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero cuando uno mira las recomendaciones, insisto, y Colombia, voy a leer,
Esto es un poco el recuento que ese trabajo ha hecho de qué es lo que tuvo que hacer Colombia en los más de 5 años que duró el proceso de aceptación de Colombia para el ingreso de la OCDE para poder ingresar a este club. 230 instrumentos, 23 comités, 135 lineamientos, 168 temas en el Plan Nacional de Desarrollo de 2014 y 40 artículos que son la ley que reglamenta el Plan Nacional de Desarrollo de 2014. Entonces, esto no es solamente sugerencias que hace la OCDE. En Colombia, este es, si se quiere, la mayor reforma institucional que ha tenido el país desde la Constitución de 1991. Y lo que recomienda la OCDE son cosas como eso. Voy a referirme a cosas muy generales. ¿Sí? Ampliar la base de los impuestos de personas y del IVA. Reorganizar los programas sociales. Es decir, revisar los programas sociales. ¿Sí? Dice que la apertura colombiana es muy baja, que la apertura comercial colombiana es muy baja. Imagínense, un país que importa 14 millones de toneladas y que la apertura comercial es muy baja. ¿Sí? Que el sistema de pensiones es urgente, reformar el sistema de pensiones aumentando la edad, lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Que hay que cumplir la regla fiscal, que hay que modificar el presupuesto para recortar gastos obligatorios, reducir la tasa de impuestos de las empresas, eliminar progresivamente las restricciones a las importaciones. Estoy leyendo las recomendaciones que ellos hacen, ¿sí? Reformas laborales, reducir los costos no salariales, revisar el salario mínimo, ¿sí? Incrementar progresiva y unificadamente la edad de jubilación de mujeres y hombres, ¿sí? Aumentar la edad y juntar la de mujeres con hombres, ¿sí? Avanzar hacia el régimen no contributivo de pensiones, hacia las limosnas que está entregando los beneficios económicos periódicos, los BEPS. Lo que acaba de aprobar el gobierno esta semana de ese decreto del 1174 es justamente en el marco de las recomendaciones de la OCDE, es que puede haber contratos por debajo del salario mínimo, violando la Constitución de Colombia, y que esos contratos por debajo del salario mínimo ni siquiera esos trabajadores puedan hacer parte del sistema de seguridad tradicional original del país, sino que los mandan pues a una cosa que no es un sistema de seguridad, los mandan a BEPS, que no son pensiones. ¿Sí? Los BEPS son 40.000 pesos al mes y eso lo quieren llamar pensiones, y estas son las recomendaciones que hace la OCDE. ¿Sí? Así que en esa, y con esto termino, Jairo, esa parte, digamos, en lo que Carolina llama esa política de imitación, yo quisiera mostrar rápidamente cómo es esa política de imitación de la OCDE. Mire, este es un cuadro de la comparación del salario mínimo y del salario promedio de los países que hacen parte de la OCDE. ¿Sí? Hay que buscar con lupa dónde está Colombia. Me tocó ponerlo en un recuadro rojo porque si no, no se veía. Mire, esta barra es el tamaño del salario promedio de los colombianos en comparación con la de los países de la OCDE. Pues por eso no nos parecemos. O sea, en la imitación no nos parecemos a esos países. Y en el salario mínimo, digamos, estos países no lo tienen, pero en el salario mínimo, pues digamos, tampoco lo tenemos. Pero miren el salario promedio de Colombia en comparación con los países de la OCDE. Y las recomendaciones de la OCDE es que lo bajemos más, es que está muy alto. La recomendación de la OCDE es que el salario mínimo colombiano es muy alto. O sea, tenemos que llegar a terreno negativo. Vamos a llegar por aquí a menos 5.000. ¿Sí? Entonces, yo sí creo que Colombia tomó una muy mala decisión a la hora de ingresar a ese club por un embeleco político del gobierno de Santos que tiene un costo altísimo en materia de cumplimiento de esas recomendaciones que hace Colombia, porque insisto y termino con esto. Ningún país desarrollado ha logrado hacerlo, ha logrado el desarrollo haciendo lo que dice la OCDE. Lo han logrado justamente porque se han desviado del consenso original y han hecho otro tipo de cosas, han hecho otras cosas, han puesto restricciones, control de capitales, aranceles, defensa de la producción nacional, sustitución de importaciones, una cantidad de cosas que la OCDE se opone a que se realicen. Así que pues yo creo que seguir ese camino es seguir el camino de un modelo fracasado, de un modelo que ya se demostró que falló. Y Colombia no debería seguir ese modelo si quiere tener una reactivación sólida de su economía en estos momentos. Gracias, Mario.
Pues continuando un poco con esta discusión, veo que el tema de narrativas que trae estas recomendaciones de buenas prácticas es de interés para todos nuestros panelistas. No sé si la profesora Carolina quiera empezar su segunda intervención un poco con ese punto y con los actores que están detrás de estas narrativas en el contexto global y preguntarnos un poco si hay de verdad una continuidad de narrativas previas que han fallado, como lo plantea Mario y Jairo, pues especificar un poco más cómo se evidencian en esos discursos. Y lo otro, ampliando un poco esa discusión es por qué estamos adaptando esas narrativas, es decir, qué interés tiene el país en adaptar esas narrativas y qué implicaciones tendría eso en términos del gobierno, del desarrollo, si más autonomía o más facilidad o menos incertidumbre, ¿qué podemos hablar de eso? Profesora Carolina. Aquí, listo. Súper interesante lo que mencionaban el profesor Jairo y Mario, y esto me hace pensar en términos de narrativas. Hoy nos encontramos en un momento histórico muy particular, y es la OCDE representa esas visiones clásicas del desarrollo. Y unas visiones clásicas del desarrollo que funcionaron para estos países, pero que no necesariamente van a funcionar para los demás, como lo discutíamos hace un momento. Y es como el eje de... encontramos ahí un grupo de países que ya solucionaron muchas de sus dificultades, ahora se enfrentan a otras, pero son como las visiones más clásicas sobre cómo lograr algunas cosas. Entonces, pensar que Colombia, al hacer parte de este grupo, va a llegar a ser como estos países, solo por estar ahí, solo por recibir como el libro de la receta, pues es así como lo planteaban ahorita, no tiene sentido porque estos países tuvieron otros procesos de desarrollo. Entonces, cuando digo que nos encontramos en un momento particular, lo digo porque ¿quiénes son en estos momentos las economías más grandes del mundo? En el marco de la guerra comercial lo identificamos China y los Estados Unidos. Los Estados Unidos es como el representante de todo el sistema internacional como surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y China se levanta hoy en día como pareciera un nuevo contendor con un modelo completamente distinto. El profesor Jairo nos decía, no, es que al interior de la OCDE encontramos distintos tipos de capitalismo. Y fuera de la OCDE, que fuera de la OCDE es donde están las economías emergentes más grandes como India, como China, como Brasil, como Rusia, que no son miembros, que han tenido unos procesos distintos y en particular China es como un modelo completamente distinto, una forma de capitalismo, de Estado distinto a lo que plantean estas organizaciones. Entonces uno diría, bueno, algunos de los jugadores más grandes en la actualidad pues no hacen parte de este club tan importante. Y parecieran, digamos que encontramos aquí narrativas distintas. Unas clásicas que vienen como del llamado norte global, que estarían epitomizadas ahí en la OCDE, y otras que vendrían como desde el sur global, que serían como estos grupos de países. Entonces, una de las cosas que nos dicen, no, es que va a ser muy bueno, por ejemplo, para Colombia, el hecho de compararnos, porque la OCDE hace un trabajo estadístico muy interesante. Entonces, bueno, sí, chévere que nos comparemos, pero en el marco de esas comparaciones y al ser tan distintos, vamos a encontrar cosas como esta. Colombia es, digamos que aquí empezamos a rankear en alguno de los extremos de todas las gráficas de la OCDE porque somos muy distintos. Por ejemplo, en el tema de la desigualdad, la forma en que contribuyen o no las políticas sociales de Colombia para reducir esa desigualdad. Y sobre todo, esta es una de esas gráficas que a mí me choca y al mismo tiempo me impresiona, pero dice mucho de qué es lo que estamos haciendo. Tal vez, ojalá lo alcancen a ver ahí. Básicamente es de las primeras gráficas, porque hasta ahora estamos empezando a ingresar los datos a la OCDE. Entonces es como de las primeras gráficas en las que aparecemos y esto nos va a decir mucho de cuál es la realidad, digamos, cuál es el punto en el que el país entra a esta conversación. Y esta gráfica lo que nos muestra es el número de generaciones que le tomaría a una familia, a una persona que nació con el ingreso más bajo dentro de una sociedad, alcanzar unos niveles mucho más altos. Entonces, por ejemplo, vemos que en el caso de Dinamarca le toma una generación a alguien, podría tomarle una generación a alguien
pasar del nivel más bajo de ingreso en Dinamarca a un nivel a la media pues de su sociedad. En Finlandia, 2 generaciones. Y si vamos hasta el final de la lista, vamos a encontrar a Colombia. Entonces, a los que les gustan las comparaciones, aquí Colombia siempre va a rankear en ese tipo de cosas. Aquí a alguien en Colombia le tomaría 11 generaciones pasar del menor ingreso al ingreso medio en este país. Y eso vuelve y nos habla de estas brechas enormes de la desigualdad. Y esas brechas enormes de la desigualdad que estos otros países no tienen porque ya superaron estas dificultades. Entonces, pensar que podemos estar como con un pie en los dos lados, como que somos y no somos, realmente es ridículo. Y luego encontramos muchas de las recomendaciones que están ahí, tal como yo decía Mario, es como, en inglés está este dicho que es como, digan como yo digo, no como yo hice. Y el comercio, el caso del comercio es muy icónico, precisamente porque algunas de las recomendaciones en el proceso de identificación que se hizo del caso colombiano, entonces nos dicen, no, es que las barreras arancelarias en Colombia son muy altas, como en Brasil, que es la economía más grande de la región. Es que nos dicen que existen unas barreras no arancelarias que también son muy altas y refuerzan como esta narrativa que aquí ha hecho carrera, y es que Colombia no se ha desarrollado y Colombia no se ha insertado exitosamente en el comercio internacional es porque es muy proteccionista. Entonces vuelven y nos echan el cuento del proteccionismo. Y esto me hace pensar precisamente en el trabajo del economista británico Ha-Joon Chang. Ha-Joon Chang exploró en diversos trabajos, pero hay un libro muy popular que se llama como Pateando la Escalera, y Pateando la Escalera hace referencia a de qué forma las economías grandes en la actualidad, por ejemplo el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los europeos, en vez, digamos que en su época, como en su época de crecimiento y en periodos históricos anteriores, lo que implementaron fue unas barreras, unas medidas proteccionistas bastante significativas. Pero entonces aquí no se trata como hagan como yo hice para desarrollarme, sino haga como yo le estoy diciendo, incluso cuando encontramos en la actualidad alternativas a este desarrollo. Entonces yo creo que aquí pensar que por estar en la organización y por recibir como una serie de recetas, que realmente no es que sean como unas recetas secretas, es como que no, nadie nunca ha visto esto y solamente porque ellos nos los digan lo vamos a ver, es bastante ridículo. Y por el otro lado, es como, ¿qué alternativas al desarrollo hay? O sea, ¿qué han hecho los otros países? Por ejemplo, muchos de los países que entraron posterior, digamos que no son europeos, los que entraron después, como Corea, como Japón, han tenido unos procesos de desarrollo distintos y llegan a la organización cuando ya han superado como estas brechas. Entonces yo aquí quiero hacer énfasis en lo que mencionaba el profesor Jairo hace un rato cuando nos hablaba como de las diferencias en términos de ingresos, son muy importantes porque eso nos van a decir mucho acerca de esta sociedad. Entonces, Colombia ni siquiera ha podido superar como esta brecha de la renta media, o lo que muchas personas llaman la trampa de la renta media. En escenarios anteriores va a ser mucho más difícil pasar a un ingreso alto como el que tienen la mayoría de los países, siguiendo este tipo de recomendaciones. Y tú decías, no, pero es que ¿cuáles son las narrativas? Pues las narrativas que digamos, encontramos en este escenario son esas narrativas que perpetúan unas estructuras hegemónicas y unas ideas muy claras de actores que en este momento incluso sienten su hegemonía atacada con el surgimiento, por ejemplo, de China. Mario mencionaba todo lo que le costó a Colombia en términos de esfuerzo el ingreso a la OCDE. Y aquí volvemos como hay unas cuestiones técnicas, porque a veces a la gente le gusta enredarlo a uno con lo técnico. Entonces habían 23 comités y podemos desgastarnos horas revisando cada uno de los temas que abordan los 23 comités técnicos, porque hay de todo. Entonces a veces hablamos más de algunas recomendaciones, pues porque son mucho más sensibles, como el tema de la pensión, como el IVA, pero entonces había un comité para el manejo de sustancias químicas, o sea, hay muchísimas cosas, pero también hay un componente político del que casi no hablamos, y fue todo el esfuerzo diplomático que Colombia tuvo que hacer para convencer a un montón de países
sobre todo a los Estados Unidos, de apoyarnos en ese proceso de ingreso. Y es como esos trade-off, como ese proceso de negociación en el que estamos buscando algo que ni siquiera está muy claro por qué estamos buscándole, por qué queremos estar ahí. Y en el proceso de alcanzarlo, entonces somos también como víctimas de algunos fenómenos de manipulación. Por ejemplo, el Comité de Comercio de la OCDE fue altamente influenciado por los Estados Unidos, y lo que mencionaba Mario fue una cosa muy, muy relevante cuando Colombia empezó a discutir la regulación de precios para los medicamentos. Se llevó a ese comité unos mecanismos de presión al país como para reformar esos cambios que estábamos haciendo, alegando violaciones incluso a la propiedad intelectual, y algo similar pasó con el tema del etanol y con los azucareros acá en Colombia. Entonces, lo que vemos ahí es que muchas de estas dinámicas son muy particulares, y aquí la pregunta debería ser como, ¿quiénes se benefician con el ingreso de Colombia a la OCDE? ¿Quiénes en Colombia realmente se van a beneficiar con este tipo de prácticas? Porque ya decir que esto va a ser bueno para el país ya es exagerado. La pregunta es, en un país que tiene estas dificultades para la movilidad social y estos niveles de desigualdad, la pregunta es, ¿quiénes son los que realmente se van a beneficiar con este tipo de prácticas, y cuál es el propósito último entonces que estaría sirviendo como este ingreso a la OCDE? Porque yo insisto, y que a veces me parece que muchas de estas discusiones también ponen la organización como un chivo expiatorio, cuando hay unos intereses nacionales y unos grupos aquí también muy particulares interesados en avanzar este tipo de prácticas. Muchas gracias, profesora Carolina. Profesor Jairo, en ese punto, estas narrativas que trae las buenas prácticas de la OCDE, ¿qué implicaciones tiene para el desarrollo institucional del país? ¿Cómo ves ese asunto? Buenas. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo la profesora Carolina, porque el tema realmente uno se asombra de la ligereza de cómo los medios trataron la entrada de Colombia a la OCDE sin mayor discusión. Y, por ejemplo, otro caso concreto que aquí no se ha mencionado, acuérdese que este gobierno de Duque creó el grupo financiero que se llamó Bicentenario, formado por un conjunto de empresas, de entidades del Estado que manejan una gran cantidad de recursos. Esa discusión que se formó en el país después fue opacada por la pandemia, pero la pregunta que todo el mundo se hizo fue ¿por qué se hizo eso? Eso fue precisamente el resultado de una de las recomendaciones de la OCDE. Y si uno mira la creación de este grupo, no fue para fortalecer al Estado, sino realmente para abrirle una puerta a procesos de transformación lenta de estas entidades estatales en vistas y vincular capital privado. O sea, son formas enmascaradas de privatización que repiten las que ya vivimos desde los 90, cuando Gaviria nos invitó a las 4 modernizaciones y nos dijo, colombianos, bienvenidos al futuro. Incluso si uno coge el tema fiscal, una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido en Colombia es que no hubo mayor discusión cuando el ministro Juan Carlos Echeverri hizo la reforma constitucional e impuso la regla fiscal. Reforma constitucional y ley, hoy suspendida por la pandemia, donde quedó en evidencia que no es sano de que el Estado amarre su política fiscal a unos porcentajes bajos que lo obligan a mantener un déficit pequeño, porque en el análisis post-keynesiano, la tradición post-keynesiana dice que no, que el Estado siempre debe tener la libertad de manejar el volumen de los déficits fiscales de acuerdo al ciclo. Incluso, irónicamente, la recomendación de la OCDE para Colombia en el 2019 sobre el déficit fiscal era que no debía pasar del 1%.
la pandemia lógicamente arrasó con todo eso. En el tema de los impuestos, todavía sigue parte de la agenda pendiente, y eso lo veremos en la reforma fiscal el año entrante, de extender el IVA a toda la canasta familiar, y entonces crearon las devoluciones de IVA. Ya se hizo el primer ensayo, el gobierno está convencido que eso es exitoso, y darle 90.000 pesos a 1,5 millones de familias ya resolvió el problema de la inequidad de ahí. Y yo estoy absolutamente seguro que la agenda va a seguir el año entrante en una reforma fiscal para extender el IVA a toda la canasta familiar. En el tema de pensiones, como lo puso Mario, es la misma receta que hemos visto siempre: aumentar las edades de retiro a hombres y mujeres y manejar colateralmente estos programas de transferencia de seguro focalizado, sin recomendar, por ejemplo, ¿cuál sería la alternativa? Un sistema único público de pensiones básico, como existe en los países desarrollados, y que se complemente con el que tenga altos ingresos con un régimen de pensiones privado adicional, pero no el absurdo que tenemos hoy de las AFP, que ya fracasaron en Chile y que quieren acabar con pensiones. Hay cosas que uno podría decir, pero que tienen también sus bemoles. Por ejemplo, el informe de la OCDE recomienda que las compras estatales se centralicen en Bogotá, y elogia esta entidad de Colombia contraeficiente. Pero ahí viene el tema de la descentralización. Entonces, los gobiernos departamentales y municipales tendrían que hacer sus compras a través de una entidad pública que está en Bogotá. Y no me quiero imaginar el dolor de cabeza que eso puede significar, es decir, entrabar más el gasto público en los territorios. Bueno, se alega que es que yo creo que el gobierno no lo va a poder hacer porque, entre otras cosas, los grupos clientelares de poder en los territorios no van a permitir que se lleven la ejecución de las compras para Bogotá. Lo van a impedir, pero no para reivindicar el desarrollo de los territorios, sino para reivindicar la participación que ellos tienen en esa contratación. Hablemos de lo político. La OCDE recomienda financiar los partidos políticos. Entonces, cuando uno encuentra esto de la ñeñe política, todo uno dice, ¿sí se podrá esto realizar realmente en este país con estas elecciones que son financiadas de la forma como se han financiado en Colombia? Y hablemos de una vez del tema del empleo, porque no solamente es la propuesta de reducir el salario mínimo, no solamente es esta aberración del 1147 que acaban de sacar. Esta mañana le voy a yo decir a un eminente abogado laboralista en Bogotá que no tenía nada que ver con el empleo formal. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué le va a impedir a los empresarios coger a sus empleados de planta y, en lugar de contratarlos por 8 horas, contratarlos a todos por 6, por 2, por 3 horas y bajar sus costos? Se va a ajustar a la ley. O sea, iba a haber una catástrofe laboral. Pero siempre es el mismo enfoque de creer que la informalidad, aplicando la teoría neoinstitucionalista, que es muy neoclásica, que alega que la informalidad ocurre porque se elevan los costos de transacción. Es decir, las empresas no contratan porque la nómina es costosa, por esos parafiscales. Ya se quitaron parte de los parafiscales y la informalidad en Colombia sigue siendo alta. Quieren quitar lo poco que queda, y es que no ubican el problema. No salen de su esquema de ofertas y demandas que se cruzan, y entonces uno hace el análisis de oferta, y si los costos de la oferta laboral se suben, entonces se reduce el empleo. Es un análisis de equilibrio parcial que no es relevante. Aquí lo que estamos ante el empleo agregado. Y aquí no se ha reducido la informalidad, porque la informalidad ha formado parte de un régimen de acumulación del sistema económico que no obedece a una estrategia decisiva de desarrollo industrial en este país que permita otra vez recuperar más el empleo formal. Llevamos 30 años sin política industrial.
Y que, como decía Carolina, ¿qué nos indican la experiencia de los otros países? Ningún país se ha desarrollado con el libre mercado y la libre competencia. Si uno lee a John Chan y uno mira la experiencia, eso no ha funcionado en ninguna parte. Pero aquí se sigue repitiendo que es que esto no ha funcionado porque es que hay mucha protección. Y esa es la tesis de Jorge García García, que por ahí sigue, diciendo que es que ahora el problema son las barreras no arancelarias, que aquí no ha habido apertura. ¿Cómo que no ha habido apertura? ¿Qué ha pasado con el desarrollo agropecuario? ¿Qué ha pasado con la producción de alimentos? ¿Qué ha pasado con industrias de confecciones y textiles que han desaparecido? Es decir, ese análisis, como no se hace por sus sectores, sino que se toman solamente barreras no arancelarias y arancelarias, y se hace el análisis econométrico, pero no se mira el impacto que ha habido en los subsectores industriales que han desaparecido. Y aquí en la costa lo hemos visto. Había más industrias a comienzo de la década de los 90 en la costa que lo que hay ahora. Aquí ha habido en el país una desindustrialización. Entonces, la otra cara de la moneda es la informalidad. Entonces, la solución no puede ser más política liberal de comercio. La pandemia demostró, como ya lo mencioné. Hablemos ahora también del tratamiento de la inversión extranjera. A través de la OCDE se impone el tratado a las inversiones extranjeras del manual de los Estados Unidos. Simplemente. No hay mayor cambio. Es lo mismo. Por eso yo creo que en esto de la OCDE, pues la agenda continúa con otro diseño, con otra forma, pero se mantiene. Yo digo, mucho ruido con la OCDE, pero son pocas nueces, porque es la misma cosa. Y si uno mira a nivel del desarrollo regional, miran el tema de la eficiencia del gobierno, del gasto, en algunas cosas son interesantes y válidas, pero no hay una propuesta en las recomendaciones de la OCDE para impactar el desarrollo de las regiones más atrasadas en Colombia, que es uno de los problemas más graves que tenemos hoy. Creen que el problema se resuelve simplemente con inversiones en infraestructura o con más educación y salud, porque esa es otra moda que hay en Colombia. Ante el problema del país, invertir más en educación. Y es lo que yo le pregunto a muchas universidades aquí en el Caribe. ¿A dónde van los ingenieros industriales que se preparan en la Universidad de La Guajira, donde no hay industria? Es decir, ¿basta solo invertir en capital humano para resolver los problemas del desarrollo? Yo creo que no. Yo creo que tiene que invertirse en capital humano y en salud, pero también tiene que promoverse el desarrollo productivo. Y mientras esto no se haga y se siga con estas políticas, vamos a seguir en problemas. Gracias, profesor Jairo. Mario, quería adelantar tu intervención con una pregunta de las que ya nos han hecho precisamente sobre el tema tributario, que eres experto. No sé si la alcanzaste a leer, pero te la repito para que la tengas dentro de tu intervención, y es: ante las implicaciones de un aumento histórico de la deuda pública en Colombia, ¿qué implicaciones puede tener para el país tomar como referencia los postulados fiscales de la OCDE y su consideración de justicia tributaria conmutativa y no distributiva? Que son de todas las preguntas que te gustan a ti, para que la tengamos. Por favor, Mario. Bueno, Jairo, yo creo que tenemos un punto de acuerdo con la profesora Carolina, y es que no le conviene al país el ingreso a la OCDE. Y aquí no hay nada, digamos, dentro de los elementos de las recomendaciones de la OCDE que Colombia pueda utilizar para su camino al desarrollo, que es un camino, entre otras cosas, que ni siquiera ha empezado a transitar. Sí, considerar que Colombia es un país de renta media o de renta media alta, pues eso son eufemismos y son cosas que se dicen, pero lo cierto es que el nivel, no solamente que el nivel de pobreza y ahora va a ser mucho más alto, sino que la estructura del mercado laboral colombiano es supremamente precaria. Nosotros tenemos un mercado laboral de altísima informalidad, de altísimo vinculación de la fuerza de trabajo, actividades de poca generación de valor agregado, de una altísima exclusión en el mercado laboral de las mujeres, de trabajos, como les decía, de trabajos precarios, de trabajos de baja capacitación, de baja formación. Y yo sí creo
que no es que lo que transmite la OCDE. Yo no, en esto tengo una diferencia quizás de enfoque con Carolina. Yo no creo que sea una visión clásica del desarrollo. Y yo no creo que haya funcionado para esos países. Es que ningún país ha aplicado lo que la OCDE ha dicho que hay que hacer. Ningún país que se haya desarrollado. O sea, yo no conozco ningún país que se haya desarrollado con libre comercio, con libre flujo de capitales, sin industria, con privatización de empresas. Ya, pues, no se nos olvide una cosa, la OCDE fue la que recomendó privatizar Isagen. Fue por recomendación de la OCDE. Con menos intervención del Estado, con regla fiscal. Es decir, ningún país se ha desarrollado de esa forma. ¿Sí? Los países aplican regla fiscal cuando ya se han desarrollado, no antes. Y Colombia está lejos en el camino del desarrollo. Es que yo no creo que esa sea la visión clásica del desarrollo, que Colombia, entonces que Colombia llegó tarde y si la sigue, entonces nos vamos a desarrollar. No, si la seguimos, vamos a ampliar más la brecha de atraso, la brecha científica y tecnológica que tenemos con esos países. Porque sin intervención del Estado, aquí la emergencia sanitaria mostró varias cosas. Lo primero es que los países que mejor han podido enfrentar la emergencia sanitaria son los países que tienen más instituciones, más presupuesto y en donde el Estado actúa de manera más contundente y más rápida. El Estado, con recursos públicos y en una muy buena medida con un incremento sustancial del endeudamiento. ¿Sí? Y las reglas fiscales para el carajo, y los bancos centrales prestándole a los gobiernos, y allá nadie sacó el libro pues de la ortodoxia y la teoría cuantitativa del dinero. Yo no vi al Banco Central de Inglaterra diciendo, no, es que eso no se puede, porque es que la ortodoxia dice que entonces si emitimos hay inflación. Nadie pensó en eso. Y en Colombia seguimos encasillados en esos esquemas. Aquí el Banco de la República, para hacer emisión monetaria, y le inyectó el dinero, fue de la disminución del encaje, le inyectó el dinero fue al sector comercial, al sector bancario. El sector bancario se quedó con la liquidez y no prestó la plata. Y sigue reportando utilidades. La única actividad económica que creció en el segundo trimestre de este año fue el sector financiero. Creció 1%. La economía cae 15%, 15,7%, y el sector financiero crece 1%. Entonces, están felices, están de fiesta. O sea que yo sí creo que si seguimos ese esquema, bueno, ustedes recuerdan una cosa, Jairo y Carolina y todas las personas, y Jairo que están, y las personas que están acá. Grecia tuvo una crisis terrible en el año 2008. Entonces uno dice, no, es que esos griegos se portaron muy mal. No, pero es que hay que mirar unos antecedentes. Es que lo que llevó a la crisis fueron todas las reformas que la OCDE le recomendó a Grecia que había que hacer. Solamente les voy a enumerar. Antes de la crisis de Grecia, hicieron por recomendación de la OCDE reforma tributaria, reforma pensional, regla fiscal más estricta, pusieron límites a los salarios, flexibilizaron el mercado laboral, eliminaron barreras de protección, desregularon el sistema eléctrico, privatizaron empresas públicas, dieron protección a los inversionistas. Pues claro, se quebraron. Eso es lo que provoca seguir ese tipo de medidas. Yo creo que nosotros tenemos que ir en otra dirección. Yo creo que lo que necesita Colombia en una muy buena medida son políticas de estímulo a la producción nacional, de crecimiento del mercado interno, y si para eso hay que poner barreras arancelarias o hay que poner barreras no arancelarias, hay que ponerlas. Hay que ponerlas, como lo hacen todos los países, como lo hacen los países que más exportan y los países que más están vinculados al comercio. Y Estados Unidos no se pone con cuentos a la hora de salir a proteger sectores empresariales claves, sectores industriales claves de su economía. Eso es sin agüeros, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer. Ahora, en Colombia se suma un factor, y con eso termino, un factor adicional, que es el tema de la corrupción, ¿sí? Tenemos una corrupción altísima. Entonces, claro, en estas buenas prácticas puede haber algunas muy buenas ideas. Yo no estoy diciendo que no. Hay recomendaciones en torno a las conductas anticompetitivas, sobre la escasa inversión en ciencia y desarrollo que ha hecho la OCDE, sobre educación y capacitación de alto nivel, ha hablado sobre las brechas de género en el trabajo, es decir, cosas que se pueden acoger, pero yo no creo que la corrupción en Colombia vaya a disminuir porque le hagamos caso a las recomendaciones de la OCDE. Sí, yo no me imagino pues a los de la ñeñe política diciendo, uy, no, qué miedo que somos de la OCDE, entonces ahora sí nos vamos a portar bien para seguir las recomendaciones de la OCDE. No, eso requerirá otro proceso.
que es necesario hacerlo, pero Colombia tiene que seguir otro camino diferente. Incluso el tema, la pregunta que me hacía Jairo, el tema, por ejemplo, de la deuda. A mí, en lo personal, yo lo digo con toda honestidad, Jairo, y a mí no me da miedo que Colombia se endeude al 75% del PIB, al 80% del PIB en estos momentos. Por una razón, es que en estos momentos es que hay que gastar. Si en algún momento es importante la intervención del Estado, es ahora, y de manera contundente y de manera rápida. Y la OCDE, pues por supuesto, se va a escandalizar si nosotros tomamos esas medidas. Bueno, yo dejaré esta ahí. Gracias, Mario. Voy a entrar con unas sesiones de preguntas porque ya hay varias preguntas. Una que ha sido recurrente es, bueno, si la OCDE no es un buen orientador, una buena guía para el proceso de desarrollo en Colombia, y si estos organismos de cooperación económica no son el camino, por decirlo de alguna manera, pues ¿qué nos queda? O sea, ¿cuál es la alternativa para el desarrollo? Pues Mario ya está dando unas luces, pero pues, ¿cuáles son esas alternativas para el desarrollo y qué tipo de mecanismos de cooperación? Por ejemplo, ¿la cooperación regional podría ser más oportuna? Es parte de las preguntas. No sé quién se anima a resolver este punto. Jairo, si quieres empezamos contigo. Bueno, curiosamente, en un reciente trabajo del BID, no, ni siquiera una entidad heterodoxa, el BID, no hace más de un año y medio, sacó un estudio donde mostró lo interesante que era la dinámica del comercio intrarregional en América Latina, que venía creciendo más rápido que el comercio con otros países y que llevaba al mismo BID a decir, no podemos seguir subestimando este tema de la integración regional, que es mecanismos que se han perdido porque los gobiernos, al adoptar estas políticas demasiado liberales de abrirse y enfrentarse al mundo en condiciones de tremenda debilidad, nosotros sabemos que ha quedado muy poco de la LADI, ha quedado muy poco del ya el Pacto Andino, prácticamente es una cosa inexistente. Y cuando se hizo la cooperación de los países del área del Pacífico, se dio solo con una relación comercial. Pero toca volver a reflexionar en América Latina sobre estos temas de la integración, de empezar a construir una nueva institucionalidad regional. Yo creo que eso sí es necesario, aunque se vea difícil, aunque parezca utópico. En estos momentos América Latina es tan heterogénea políticamente, pero yo creo que todos los países van encontrando de que vinculados ellos uno a uno con los mercados globales no van a llegar en ninguna parte. Entonces, ¿qué alternativa de política? Ese diálogo regional para crear los lazos, para fortalecer el comercio, las transferencias de tecnología y la inversión interregional, hay que volverlo a recuperar. Incluso los países centroamericanos, en forma interesante, han mantenido su tratado de comercio centroamericano, lo han cuidado mucho. Nosotros no, nosotros primero vino el problema de Chile, después el problema de Venezuela, y eso está hoy en día desintegrado. Y eso es una variable muy importante. Las cifras del comercio incluso lo dicen. En segundo lugar, a veces la gente dice, bueno, ¿y entonces qué alternativa hay? No, la alternativa hay es que si uno examina la experiencia de los países que se han desarrollado, resulta que las fórmulas son diferentes. Hay que recuperar el rol del Estado. No se puede tener un libre comercio absoluto. Hay que regular nuevamente el tema de la inversión extranjera, pero sobre todo tener una política industrial y agroindustrial y resolver también la problemática agraria. Entonces sí se puede tener una política distinta a la que tenemos hoy. La OCDE hace unas recomendaciones sobre el tema agropecuario, pero mucho me temo que el tema de tierras, que está fundamental para el desarrollo colombiano, no se va a tocar en este país mientras siga esta estructura política. Y no se permite que la tierra tribute como debe tributar para que haya una utilización más eficiente, y es un tema intocable dentro de la estructura política colombiana. O
Si uno mira el coeficiente de Gini de tierras en Colombia es espantoso, 0.82. Es una cifra de caramba. Destruye toda posibilidad de un desarrollo democrático del capitalismo en Colombia. Entonces yo sí creo que hay un arsenal de políticas que ya se han ensayado en muchos países del mundo, e incluso cuando uno mira el caso de China. A mí no me gusta mucho cuando la gente dice que China es un país de capitalismo de Estado. Yo creo que China es un país de régimen político socialista que ha usado el capitalismo más o menos en la mitad de su economía en una forma muy heterodoxa y ha sido exitosa. Pero cuando uno revisa, por ejemplo, cuando uno revisa el famoso libro de Asimov y Robinson, ¿Por qué las naciones fracasan?, se sorprende uno del capítulo que ellos escriben sobre China, tremendamente pesimista. ¿Pero y por qué hacen eso? Porque es que China se le sale del modelo. Es un país que no tiene democracia occidental, es un país socialista, es un país de un régimen político fuerte, autoritario, pero ha sido exitoso económicamente con la mitad de la economía del capitalismo. Entonces las fórmulas son diversas en el mundo, no hay un solo camino al desarrollo. Y lo que hay es que salirse de los esquemas como este de la OCDE y mirar las otras experiencias y no seguir repitiendo los mismos errores década tras década, que es lo que venimos haciendo desde los años 90. Yo creo que la política económica colombiana entre 1950 y 1990 era más inteligente, más realista, más pragmática que la que apareció desde los 90. Ahí dejaría. Bien. Profesora Carolina, muy asociado a esa pregunta, ¿consideras entonces que esta narrativa de la OCDE limita la posibilidad de mirar otras alternativas, como lo estabas planteando? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Y qué alternativas? Gracias. Quería una respuesta rápida, Mario. No, no me refería como que la organización tiene un modelo puntual, sino que trataba como de ponerlo en comparación con otras, digamos, con otros ejemplos. Y solo como una aclaración, yo siento que la OCDE tiene como dos narrativas, y a eso me refería cuando decía como hagan como digo, no como yo hice. Entonces, una es como ellos hicieron y cómo llegaron a alcanzar esos niveles de desarrollo, y por eso es que son donantes, digamos, en el escenario de la cooperación internacional. Y otra es la de hagan como yo les digo, que son las narrativas que utilizan para los países en las categorías de renta baja y en la categoría de la ONCTAD de menos avanzados, que son unas narrativas completamente distintas y que no tratan de replicar las prácticas que ellos hicieron para llegar ahí. Y frente a la pregunta que planteas de las narrativas, yo creo que aquí una cosa que me parece hasta miedosa a veces es que ya ni siquiera es una narrativa, esto ya se ha vuelto es como un dogma, es como un tema súper integrado en algunas figuras, incluso en la academia, y es aceptar muchas de estas historias y muchas de estas aproximaciones sobre cómo debería realizarse, por ejemplo, el comercio, y como un dogma frente al libre comercio, porque sí y porque no. Es lo que es, y el que no está de acuerdo, entonces, harto, mamerto, hablar de política industrial para mucha gente es como terrorífico, eso ya como que ni se discute. Incluso hay un paper muy interesante que sale, o sea, ¿cómo estarán las cosas hoy en día que hasta el BID, hasta el Fondo Monetario Internacional, incluso se están como replanteando estas cosas? Hay un paper ahí muy interesante que se llama como la política que no debería ser nombrada, y es como el coco se volvió en una época a hablar de política industrial. Y yo creo que la preocupación grande alrededor de estas narrativas que se van volviendo dogma es que perpetúan unas prácticas que tristemente aquí no han sido exitosas, y que a pesar de los resultados negativos, porque hay un montón de evidencia, siguen perpetuándose. Entonces, por ejemplo, de nuevo con esta idea de no hemos sido exitosos en temas de comercio porque es que seguimos siendo muy proteccionistas. Entonces no hemos sido es porque nos falta abrirnos aún más, es como por Dios. Pero incluso recuerdo en ese momento hay una publicación del Banco de la República donde explora esto que es, o sea, es
falta de una mejor palabra, es ofensiva. O sea, uno lee ese documento y termina siendo ofensivo todo lo que plantean ahí, la forma como lo plantean para el final del día, decir que tenemos que abrirnos más, que tenemos que bajar aranceles, incluso cuando en un montón de TLCs ya hemos llegado a unas desgravaciones cero, que tenemos que bajar estas medidas no arancelarias. Entonces yo creo que el tema de las narrativas y de estos dogmas es muy importante, todos esos componentes ideacionales deben ser reconocidos, porque muchas veces, como lo decía hace un rato, se vuelve una discusión que pareciera técnica, pero no es técnica, es una discusión técnica que está claramente motivada por unos dogmas frente a algunas prácticas como las del libre comercio. Entonces, por ejemplo, esta serie de webinars que ustedes están organizando en el CIDER son absolutamente interesantes y los llaman como debates contemporáneos del desarrollo. Entonces, hoy nos reunimos para hablar de la OCDE como una alternativa porque ha sido como muy mediática y porque nos la vendieron como, mira, toma tu pase hacia el desarrollo. Es como el checklist de lo que deberías hacer para volverte un país de ingreso alto y de repente pues como que subir todos los indicadores y volverte como el miembro promedio de la OCDE. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es como lo que han venido planteando todos ustedes y es como dar un paso atrás y es, bueno, si nos salimos de esta discusión de la OCDE y de lo que la OCDE nos está diciendo, tenemos que encontrar un menú alternativo, porque este menú simplemente está replicando lo que hemos venido haciendo por los últimos años. Y ese menú alternativo tampoco es una cosa de misterio que nunca se ha visto y que no nos la alcanzamos a imaginar, porque encontramos una cantidad de países que han sido exitosos a la hora de realizar unas reformas en su sector agrícola, en plantear unas políticas industriales claras, en facilitar los procesos de formación de la población. O sea, no es una sola cosa, es una serie de herramientas que nos van a permitir superarlo. Es muy difícil pensar que podemos hacer lo que hace la OCDE cuando la mayoría de estos son países industrializados y aquí eso no existe. El profesor Jairo hablaba de la desindustrialización, eso ha sido un fenómeno real para todo el país. Entonces es muy complicado pensar que vamos a llegar allá sin antes hacer la tarea. Y yo creo que me acuerdo aquí y quiero mencionarlo porque me tengo muy presente. Yo he estudiado como el tema de los tratados de libre comercio y recuerdo en la entrevista con alguien que ha trabajado eso toda la vida y que estaba, bueno, ha participado en diversas negociaciones y alguien me decía como, es que nosotros con los TLCs lo que hacemos es construir las avenidas, construir los puentes, las rutas para el comercio. Y entonces como, o sea, y esa frase me quedó sonando muchísimo porque es genial, tú construyes unas rutas y construyes unos puentes, pero es que la gente viene en burro. Y viene en burro a competir con un Ferrari que va a toda velocidad. Entonces son como ese tipo de narrativas a las que nos enfrentamos y va a ser muy difícil poder andar por esa doble calzada o por esa mega avenida si no hacemos la tarea primero. Y a eso me refería con el tema como de la imitación. Aquí tenemos a veces como una superficialidad en la forma en que presentamos las cosas en política pública y es que parezca que estamos haciendo, que parezca que vamos a hacer como ellos. Y yo creo que aquí la situación es, antes de parecer, tenemos que hacer esas cosas, hacer la tarea bien de aquellas actividades que realmente nos van a mover en la dirección correcta, porque claramente no las estamos haciendo, y en este gobierno sí que menos. Bien, muchas gracias. Mario, y sumándole un poco a estos comentarios para tu intervención, un poco entonces, ¿qué sentido tiene que Colombia entre a la OCDE? O sea, ¿cuál era el propósito del gobierno y si ese propósito es válido o qué podemos hacer ahí? Yo, Jairo, la verdad no lo sé, porque no sé qué estaba pensando el gobierno cuando inició todo este proceso. Yo creo que fue más resultado de un cálculo político que un análisis técnico de política pública, como lo ha planteado Carolina. Yo creo que, pues, como sonó atractivo y hacer parte de la OCDE y hacer parte, pues, digamos, como del club de países desarrollados o de países como de países ricos, pues suena atractivo, pero no teníamos muy claro realmente cuáles eran todas las exigencias, aunque sí tengo supremamente
claro que aquí hay, digamos, unos dogmas y hay unas doctrinas supremamente arraigadas que no tienen ninguna evidencia de éxito en los países desarrollados, pero que aquí se replican, pues, sin ninguna evaluación. Nosotros aquí tenemos exenciones tributarias, tenemos 300 tipos diferentes de exenciones tributarias y no hay una sola evaluación en los últimos 40 años sobre las exenciones tributarias. Pero ahí las tenemos, que pues hay que mantenerlas porque hay que atraer la inversión. Nosotros le otorgamos incentivos a la inversión que viene al sector minero, como si la inversión fuera cualquier país del sector minero porque tiene incentivos, van porque los precios son altos o son bajos y punto. Y esas cosas no se discuten. O sea, nosotros tenemos un Banco de la República que se ocupa solamente del control de la inflación y le importa un carajo la tasa de desempleo y nadie discute eso en el país. Nosotros no discutimos el tema del libre comercio. Tenemos 15 tratados de libre comercio en donde por iniciativa de un grupo de empresarios tuvieron que casi que imponer en el Congreso de la República una ley para que el gobierno evaluara el resultado de los tratados de libre comercio. Ustedes se van a sorprender de esto. Ustedes pueden creer que el gobierno de Santos objetó la ley porque decía que el gobierno no tenía que hacer evaluación de los impactos de los tratados de libre comercio. Objetó la ley y la Corte Constitucional lo obligó a firmar. La Corte Constitucional dijo, no, usted no puede objetar la ley, usted tiene que hacer un balance de los TLC. Y tenemos 15. Y el gobierno no quería hacer la evaluación. Pero además sorpréndase de una cosa. Hoy, después de 15 tratados de libre comercio, yo invito a que revisen estas cifras en el Ministerio de Comercio. Hoy tenemos menos productos exportados que en 1990. Nosotros llevamos 30 años de apertura económica, 30 años de discurso de las exportaciones y hoy exportamos menos productos que hace 30 años. Es increíble. O sea, realmente yo creo que lo que pasa aquí en materia ideológica es vergonzoso y eso se tiene que cambiar, se tienen que transformar esas lógicas. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Carolina en términos pues, digamos que ese no creo que sea el camino y esas narrativas y esas retóricas se tienen que evaluar. Ahora, fíjense la última, Carolina, yo no sé si te diste cuenta hoy, el presidente Duque hablando de que Colombia tiene que convertirse en el Silicon Valley latinoamericano. Esto sí, realmente es como es de chiste, o sea, esto es como un programa, como un programa de humor, ¿sí? Que Colombia sea el Silicon Valley latinoamericano, eso no nos da, pues, estamos lejos de eso, ¿sí? Yo creo que el camino, como lo plantea Jai, o uno de los caminos, es el de la integración latinoamericana, claro, eso tiene muchos obstáculos políticos en estos momentos, pero tiene mucho sentido económico y tiene mucha lógica desde el punto de vista de las facilidades que nos puede y de los éxitos que podemos lograr. El mayor periodo de crecimiento industrial en Colombia, que fue entre la década del 50 y el 70, se debió fundamentalmente al fortalecimiento de esa integración regional. Así que yo creo que, pues, no le haría caso a la OCDE, casi que yo diría, lo que dice la OCDE hay que hacer lo contrario de lo que dice la OCDE y buscaría otras alternativas al desarrollo que las hay. Colombia tiene muchos factores de producción que pueden lograr que este sea un país realmente rico. Bien, y ya como para cerrar, gracias Mario. Ya para cerrar, nos quedaron muchas preguntas en el tintero por la misma dinámica e interés del tema, pero hay una muy asociada a lo que era el tema central de la conferencia y es precisamente el reto que tiene estas transferencias institucionales y si son como tan inconvenientes o tan limitantes para el gobierno del desarrollo, pues queda una pregunta y es, ¿qué tenemos que hacer como país para aumentar nuestra autonomía en la búsqueda de nuestra propia ruta del desarrollo? Es decir, ¿qué tenemos que hacer como para dejar de acoger estas narrativas sin discusiones, casi que de forma dogmática y generar un proceso autónomo de desarrollo que, como lo plantean en algunas de las preguntas, tengan en cuenta modelos territoriales desde las comunidades que son mucho más alternativas al desarrollo que rutas al desarrollo? ¿Qué podemos hacer ahí? Carolina, si quieres empezamos contigo. Ahí. Estaba pensando, aquí hay un tema de como de difusión de prácticas y en ese proceso de difusión, como entendiendo, digamos, el proceso de difusión tiene como
el origen y eventualmente a dónde llega. Y yo creo que aquí lo que a veces encontramos es también un proceso como de localización. Entonces, tomamos algunas de estas ideas, las traemos para acá, pero pues no es no es una copia y pegue exacta, pues porque eso fundamentalmente no es posible. Y luego lo adaptamos con una serie de prácticas locales muy particulares y el resultado de esos procesos de difusión no es el modelo original, sino es como un híbrido de cosas. Entonces, Mario y Jairo han hablado como del fenómeno de la corrupción, de la ñeñe política, de un montón de estas situaciones, y es como, aquí tenemos que ser conscientes que tratar de adaptar algunas prácticas, porque hay una gran diversidad, tratar de adaptar esas prácticas al contexto local requiere unos procesos como de traducción, de adaptación, incluso si eventualmente se quisiera hacer, y lo que vemos aquí son unos híbridos rarísimos. Entonces, como que mi aproximación aquí, más que verlo como de manera administrativa y de política pública, como funciona en muchos países en el mundo, es pensar en el contexto, en cómo contextualizamos eso acá. Creo que una de las preguntas que está en el chat pregunta por el tema de la autonomía, como qué tanta autonomía tenemos en Colombia para la implementación o no de estas prácticas, cuando esa autonomía incluso ya es limitada. Y yo creo que eso depende mucho, y con esto insisto, y es a quienes le beneficia y a quienes no. Porque uno pensaría, bueno, es que tal vez X, Y, Z no es bueno para el país en general, pero es bueno para unos pocos. Es bueno. ¿Quiénes se benefician de estas iniciativas y quiénes permiten que exista o no esa autonomía a la hora de implementar algunas prácticas? El ejemplo que Mario nos daba de lo de Silicon Valley es como, ni siquiera sabemos dónde estamos parados. Con unas cuestiones tan reales. Entonces yo creo que el tema de la autonomía acá en Colombia hay que cuestionarlo entendiendo las realidades locales. Y yo creo que mucho de las discusiones de la OCDE, volviendo como a lo que estábamos, se dan en un momento muy puntual en el que Colombia estaba en una de las campañas de marketing más duras y más bravas que hayamos tenido en la historia. Estábamos vendiendo a Colombia durante el gobierno de Santos por 20.000 razones distintas, pero pues fue un momento de salir y vender el país y mostrarlo y decir que estamos haciendo 10.000 cosas y hacerlo atractivo para los inversionistas, para los turistas, para todo el mundo. Entonces como que pongámonos todas las medallitas y todas las cosas que se ven lindas como para vernos atractivos, como un pájaro llamando pareja, una cosa así. Y en este gobierno pues estamos en unas dinámicas completamente distintas, la pandemia no ayuda, incluso Duque en alguna época antes de ser presidente cuestionó seriamente el ingreso de Colombia a la OCDE. Entonces fue uno de los que en campaña dijo que no se iban a firmar más tratados de libre comercio, que teníamos que trabajar en el aprovechamiento de los que ya existen, y sin embargo estamos renegociando cosas que estaban abandonadas en el pasado, como el de Japón. Entró en vigencia el de Israel. Entonces, aquí lo que encontramos son como unas dobles narrativas y definitivamente como unos cambios significativos entre un gobierno y otro, y no encontramos como unos planes claros del Estado que nos permitan tener unos temas claves transversales, sino que cada gobierno va cambiando. Entonces ahora ya, después de la economía naranja y estas iniciativas, es como, es extenuante, y yo creo que eso nos pone en muchísimos problemas para pensar realmente el desarrollo del país, porque no se está pensando en el desarrollo de la mayoría, se está pensando en los intereses de unos grupos muy puntuales. Y entonces toda la discusión alrededor de la autonomía y de qué se implementa y qué no se implementa y qué tan coaccionados estamos realmente, está girando, es alrededor de quienes ostentan el poder en el escenario nacional y quienes también son como el poder detrás de ese poder. Gracias, Carolina. Mario, tu intervención de cierre, por favor, alrededor de Sí, este tema. muy corto, pues, porque yo tampoco quiero repetir cosas en las que estoy de acuerdo que ya ha mencionado Carolina. Yo creo que lo primero es tener una visión del desarrollo. Yo creo que realmente nosotros como sociedad, como país, no tenemos una visión del desarrollo. Y desarrollo, pues, implica unas cosas. Puede ser, digamos, una cosa muy abstracta, pero
en mi opinión, el desarrollo implica que nosotros tengamos un alto nivel de producción, de capacidad de creación de riqueza, y esa riqueza pues ya se sabe, los países, es que todo el mundo ya lo sabe, digamos, aquí no nos vamos a ganar el premio Nobel de Economía, ¿no, Carolina? Porque esto ya está inventado. Sí. Es decir, ¿qué es lo que han hecho los países para crear riqueza? Producción manufacturera, con ciencia y tecnología y con fuerza de trabajo altamente capacitada y con alta productividad y con mercado interno. O sea, eso ya está inventado. Y la otra es distribuir, evitar la concentración de la riqueza. Jairo hablaba de la concentración de la tierra. Yo le quiero decir una cosa. Usted sabe, Jairo, que la concentración empresarial es más alta que la concentración de la tierra. Entonces tenemos una concentración empresarial de 0,93. Eso es casi 1. Revisen los estudios de Garay y de Spitia, que muestra cómo son esos niveles de concentración empresarial en Colombia. Así que lo primero sería esa visión. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí en el caso colombiano, yo me voy a atrever a decir una cosa que ustedes me pueden fusilar por esto. Yo creo que Colombia más grave que el problema del modelo económico es el tema de la corrupción. ¿Sí? O sea, yo creo que incluso si nosotros tuviéramos el modelo económico perfecto, la corrupción impediría que tuviera resultados positivos. Son unos grados de corrupción y de debilitamiento institucional tenaces, tenaces. Eso es muy alto y es imposible construir cualquier cosa con esos niveles de corrupción. Así que lo último que quiero decir es que yo creo que incluso más que un problema económico, nosotros tenemos un problema político, en el caso colombiano. ¿Sí? Es decir, pues podemos dar todas las discusiones económicas en estos escenarios y a mí me encanta, pues usted sabe que me muevo en esos escenarios y todas las discusiones económicas bienvenidas, pero si nosotros no transformamos la política de este país, va a ser imposible que se pueda hacer algo que valga la pena en materia de desarrollo. Gracias, Mario, por tu comentario. Profesor Jairo, por favor. Pienso que tenemos que construir esa visión del desarrollo, pero también hacerla desde las regiones. Y esto se repite en todos los planes de desarrollo, pero se vuelve un ritual de planeación nacional. Ellos entienden construir el desarrollo de las regiones, llevar sus propuestas a unas reuniones en las regiones donde le dicen sí o no y ya, regresan. Y realmente para mí ha sido un comportamiento puramente ceremonial, donde no hay una construcción de estrategia de desarrollo desde las regiones. ¿Qué se piensa en las regiones que se debe hacer? Y déjeme decirle que en los territorios hay muchas iniciativas que si tuvieran acompañamiento del gobierno nacional y de mayor construcción de Estado, fortalecer gobernaciones, fortalecer municipios y fortalecer las regiones de planificación que hoy en día han sido abandonadas, han sido dejadas ahí en una ley que ni siquiera se ha podido reglamentar. Entonces no hay realmente autonomía de los territorios. Es impresionante las limitaciones fiscales que tienen municipios y departamentos para ejecutar sus políticas. Y eso debe estar unido, lógicamente, a una reforma política que también cambie las reglas de juego en los territorios, porque si se entrega más poder a los territorios sin la reforma política, lo único que le vas a hacer es entregar también más recursos a los clanes en los cuales se divide la política. Entonces, las cosas tienen que ir en un paquete conjunto. Reforma política, reforma de partidos para ampliar la democracia, sobre todo en territorios donde el poder ha sido completamente capturado por estos clanes, como muestra el libro de Valencia. Es una cosa impresionante. En Barranquilla lo vivimos con esa concentración económica y política, incluso a nivel familiar, donde hay una hegemonía total en la ciudad y en el departamento. Eso no es sano para la democracia. No es lo que la democracia necesita. Y se le cierran las puertas a quienes no estén de acuerdo con ese modelo. Yo creo que la tarea es tremenda, gigantesca, y lo de la OCDE yo lo veo más, como decía Veblen, comportamientos ceremoniales. Santos quiso hacer algo para mostrarnos, como él siempre se ha creído inglés, mostrarnos de sello europeo. Pero eso no pasó más de ser un comportamiento ceremonial. Y en Colombia adoramos las ceremonias.
tenemos una cantidad de instituciones que son puramente ceremoniales, que como dice Berlin, están para reflejar estatus y poder, pero nos faltan son las instituciones realmente industriales y productivas, de que esta sea una sociedad que se dedique realmente a producir en serio. Yo diría que eso es clave para los territorios. Uno va a los territorios y hay muchas iniciativas, pero se quedan allí, se quedan, mueren en los municipios, mueren en los territorios porque no hay acompañamiento. Una lejana oficina allá en Bogotá, un ministro que va y viene, que no sabe qué está pasando en los territorios, mal puede hacer y entonces se le ocurre cualquier cosa. Y eso ha sido un fracaso completo. Necesitamos mucho más Estado y mucha más presencia en los territorios. Y incluso si usted mira la reforma ahora de la ley de legalidad, eso da ganas de ayudar. Metieron por un artículo de legalización de fumigaciones y de fracking y centralizan más la decisión sobre los proyectos. Por eso los gobernadores están molestos. Es decir, este es un país demasiado centralista en ese sentido. Gracias, profesor Jairo. Quiero agradecerle a nuestros tres panelistas el día de hoy esa perspectiva tan interesante de los retos institucionales que implica el ingreso a la OCDE y los retos para el gobierno del desarrollo que esto está implicando. Creo que quedan bastantes conclusiones abiertas, pues una fundamental es, entendido esto como recomendaciones, pues evidentemente puede ser muy interesante en la medida que, como lo planteó Mario Valencia, sí hay una serie de medidas que pueden ser muy útiles en algún momento para el país, pero entenderlo como condicionamientos o como una única mirada de hacia dónde tenemos que ir, pues resulta muy contraproducente. Entonces, en ese sentido, nos limita la posibilidad de entender alternativas propias, de buscar de forma creativa nuevas vías para el fortalecimiento de la estructura productiva del país. Pero también nos queda otra y es el tema es tanto económico como político y uno podría decir que hasta cultural. Y ahí la profesora Carolina fue muy insistente en un elemento central y es a quién le está conveniendo que siempre estemos mirando hacia donde estamos mirando y no miremos hacia otros lados. ¿A quién le conviene todas estas dinámicas de importación y de traslape institucional? Y creo que ahí hay una gran pregunta. Por último, pues sale a relucir nuestro gran problema y es ese escenario de cooptación del Estado muy asociado a este tema, reflejado en esos niveles de corrupción y en los territorios, pues en el dominio de grupos muy específicos, tanto del poder político como económico. Y ya para terminar un poco, pues alternativas sí hay muchas, y escuchar desde las regiones y escuchar desde nosotros y entender también la lógica regional de América Latina puede ser un buen camino que vale la pena explorar. No sé si con eso recojo gran parte de los comentarios. Quedan muchas preguntas por resolver, pero siempre le digo a mis estudiantes, entre más preguntas, mejor la discusión, y creo que este es un muy buen punto para dar a entender eso. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a nuestros invitados y a todos los que estuvieron pendientes de este excelente panel. Con gusto los esperamos en las siguientes sesiones de estos debates contemporáneos del desarrollo del CIDER. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gusto, feliz noche. Chao, chao, gracias. Gusto. Hasta luego. Gracias, Jairo. Gracias, Mario, todos. Gracias, Carolina, Jairo y a todas las personas conectadas. Mucho gusto, además, estar con ustedes. Feliz noche. Qué buena discusión. Fue muy agradable y se nos fue el tiempo rapidísimo. Ya van a ser las 8. Sí. Pero bueno, muy agradable. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias por la invitación. Bueno.